experiencia específica allá en esta actividad que estás desarrollando con relación al cuidado de sí mismo o de sí misma? ¿En qué consiste? ¿Con qué arranca? ¿Por qué comenzar con el propio cuerpo? ¿Qué pasó con eso? Uy, ahí salen muchos temas que han sido maravillosos. Nosotros trabajamos y desarrollamos las acciones a partir, como te digo, del arte, de la cultura y de lo que la gente, con lo que la gente se sienta también bien y representada. Es decir, desarrollamos algo que se llaman los laboratorios artísticos y creativos. Y a través de ellos se trabajan temas como, por ejemplo, la arquitectura emocional. Y en ese Ujú. conocerme a mí mismo, qué me dice el cuerpo, cómo aprendo a reconocer las emociones. Todo este tema que suena muy básico, pero de verdad es muy difícil. El tema Una de esencia. respiración consciente. Trabajamos todo el tema de respiración para todo, como los pelados, los chicos y las chicas aprenden a respirar, a conectarse con ellos mismos y lo que ha pasado y lo que sucede en territorio es increíble. Trabajamos en estos espacios que te digo que son laboratorios porque además eso, tienen que estar libres de prejuicio. Los pelados tienen la posibilidad de exteriorizar, contar y compartir lo que viven y cómo lo viven. Ujú. Entonces, muy importante en ese cuidado de sí mismo, todo el tema de autoimagen, autoconcepto, autoestima y generar esas herramientas en la vida práctica. ¿Cómo supero una tusa? Así muy, que eso es muy colombiano, ¿no? Las Sí. rupturas, porque uno cree, ay, no, o sea, es sacar que simplemente un pelado tiene que prepararse en la vida en un currículo específico, porque uno puede llegar a ser un excelente profesional, pero si no tiene herramientas de gestión emocional, no, Se o colapsa sea, en cualquier ahí momento. y eso lo vivimos todos y todas en la pandemia. Todos y todas en la pandemia nos dimos cuenta que algunos con más, otros con menos herramientas, pero de alguna manera todos, yo lo digo así, estamos un poco rotos y necesitamos seguir avanzando. Y por eso hablamos de estilos de vida consciente, que no es un checklist que tú debas llenar de debo hacer esto, 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 sino cómo vas siendo consciente de lo que va pasando en tu día a día. Correcto. Conceptos como el estar aquí a la hora, sacándolo de todo el tema coaching y del positivismo, ese maluco que tampoco tiene que ver nada con esto, ¿no? Claro, claro. Sino esa esencia del cuerpo, de escucharme, lo Propias, básico, la dormir bien, tomar propiocepción agua. que llaman, la Uh -huh, propiocepción, es decir, que me parece, dijéramos, un elemento fundamental que sostiene toda esta manera de, en primer lugar, por ejemplo, a partir de la sola respiración, cómo se disuelven esas uh -huh. sensaciones de ansiedad, tensiones internas que a la gente le parece que eso no puede ser. Y hay incluso pensamiento bastante, personas, dijéramos, que son muy progresistas, muy avanzadas, les parece que eso no es lo fundamental, de que no, eso es Uh una -huh. tontería y tal. Cuando uno realmente escucha de ese tipo de personas una argumentación de esas, le da a uno la dimensión del atraso en que estamos. Cuando las personas que supuestamente incluso debían estar más a la vanguardia en la aplicación de este tipo de conocimientos ancestrales, pues no lo pueden hacer. Entonces, comenzar por hacer una buena respiración, comenzar por conocerse a sí misma, a sí mismo, lo que hoy se llama, incluso para algunas áreas de la neurofisiología, la neuroeducación, la propiocepción, es saber cómo soy yo mismo, cómo Uh me -huh. confronto, que fue lo que pasó en la epidemia, lo que tú traes a colación. Cuando sucedió este encierro y comenzamos a estar más tiempo solos, no solos realmente, pues nos No sabíamos preguntamos, ni cómo estar con no nosotros sabe mismos. uno ni cómo era, ni si yo respiro más, respiro menos, puedo dormir más, qué me pasa si hago las cosas que yo no hacía antes y ahora me puedo conectar desde los uñas de los dedos de los pies hasta mi pelo, todo, cómo me siento. Y para un joven Uh es -huh. clave, sobre todo los chicos que están saliendo de la niñez a la adolescencia, Total. ese sentirse, eh, la autoestima se potencia o se cae.
Me Claro, y parece es que lindo. biológicamente ellos están atravesando muchísimos cambios que Exacto. no los entienden, o sea, esto es biológico, ellos pueden amanecer un día bien y por la tarde estar sintiendo una tristeza y no saben por qué, y por eso es tan importante acompañarlos. Y por eso también lo que se ha buscado, y digamos estos enfoques lo que buscan es desmedicalizar Ujú. también y sacar solamente desde el ámbito de neto tratamiento, ¿cierto? Y de salud, sino entender que, y los pelados aprenden a conocer eso, que si yo quiero que mi mente esté bien, necesito que mi cuerpo también esté bien. Ujú, Y ujú, necesito identificar mis emociones. Y mis emociones también me pueden hablar de niveles de cosas del cuerpo, por ejemplo, el cansancio. A ujú. veces una persona puede estar muy irascible o sentirse muy triste y tiene que ver con que no ha podido descansar bien. Y uno a veces va tanto, y más en el estilo de vida que estamos llevando, donde es el corre, corre, y uno dice, tengo que Y hacer un pare. O sea, en esto esas, para mí, por ejemplo, ha sido un ejercicio práctico y real. en esas poblaciones afrocolombianas que visitaste, qué experiencia tienen ellos, por ejemplo, de la relación con la naturaleza y la manera de aplicar eso a su vida cotidiana? Cómo lo percibes tú? Uy, eso ha sido maravilloso porque, bueno, entonces, lo que te digo, trabajamos así, como que no es solamente la mente, sino también la mente, el cuerpo, las emociones, las relaciones, cómo exteriorizamos las cosas. Y, por ejemplo, en ciertas poblaciones el arte juega un papel fundamental y es a través del arte. Recuerdo una actividad puntual que hicimos un día y hubo un conflicto y la cosa se estaba escalonando tenaz, y lo que hicimos fue un poco darle la vuelta y decir, bueno, tramitemos, porque es que no significa que no deban y que no vayan a existir conflictos, los conflictos hacen parte de la vida, pero cómo dirimimos esto. Y además fue muy chistoso porque entonces terminamos, fue como haciendo un tema ahí casi de una batalla, pero de baile. Entonces eso, Mm, por ejemplo, fue muy sí, bacano, y claro. uno dice, no, y tiene todo el sentido. En otros, por ejemplo, nosotros también trabajamos con comunidades étnicas de Amazonas, Ujú. de Arauca, y en Amazonas, por eso también tan importante el concepto del buen vivir, porque las comunidades étnicas también se sienten incluidas, que eso es algo de lo que ellos reclaman históricamente, ¿no? Que se Ujú. siente que obviamente las políticas, las acciones que hacemos desde las diferentes entidades pueden ser muy impositivas y que no conocen y no comprenden las realidades. Cuando nos paramos desde el buen vivir, ellos dicen, ah, sí, esto lo entendemos. Ahora sí lo Entonces, más entendemos, allá de claro, la salud mental, sí dicen, es claro. como a nuestro plan de vida. Ah, ok. Y ellos mismos dicen, para ellos es súper importante. Hay un video muy bonito que hizo una chica, eh, y es esa relación con el agua, con los animales, con los árboles, porque eso es su hábitat y lo que para ellos implica y significa en cada uno de esos lugares. Entender y comprender y respetar también eso es importante. Entonces es ver que en estos temas aún también se puede fortalecer, ellos pueden fortalecer todo el tema de apropiación cultural, y porque eso de verdad en algún momento con ciertas políticas pareciera ser incompatible. Claro. Entonces, Porque la cuando gente abrimos cuando, estas posibilidades, decimos, bueno, bueno, la comida, ay, no sabes lo que ha pasado también, o sea, en ujú, otros lugares, en Baupés, se ha ujú. trabajado todo este tema que te digo de salud mental y los pelados a través de gastronomía. Entonces, del manejo de sus plantas, de sus cosas, o sea, maravilloso. Un conocimiento Entonces muy aquí profundo, claro. tiene cabida todo. Cuando hablamos del buen vivir es la manera como entendemos, abordamos también el mundo. Entonces estos temas que de verdad muchas veces se han visto como de segunda categoría, nos damos cuenta que no es verdad. Y Correcto. entonces por eso los pelados han tenido una acogida tan grande, porque sienten que si a mí me gusta la cocina puedo hacerlo, si a mí me gusta esto, si a mí me gusta escribir, si a mí no me gusta escribir, si a mí me gusta hablar, si a mí me gusta cantar, si a mí me gusta, o sea, hay tantas formas de ser y de hacer y de exteriorizar que, que las posibilidades se vuelven casi infinitas, pero pues con esas líneas de que hay que parar, que hay que conocernos, eso es Ahí lo es más donde interesante. se vuelve de manera muy práctica, se concreta, dijéramos, se aterriza esta idea. Cuando se le habla a la persona, a una persona, incluso no solamente de las áreas que están, dijéramos, en los territorios más alejados de acá del centro del país, ¿no?
que es también una discriminación terrible que hay. Pero dijéramos, para muchas personas cuando le hablan de la salud mental, dicen, bueno, pues yo no estoy loco, yo no necesito salud mental, porque pues ese es el enfoque que se ha vendido, ¿no? Usted está enfermo, entonces toca hacer un tratamiento y evidentemente le hacen cosas y le dan drogas y toda esa cosa. Pero cuando se le habla del buen vivir, comprende perfectamente la dimensión, mucho más allá de ese, dijéramos, de esa medicalización y de ese enfoque sanitario de lo que hay de cuando Ujú. tienes tú toda la vida has convivido con las plantas, con los ríos, con el aire, pues tú no tienes, dijéramos, más que dar el paso siguiente, que es comprender que esa es una forma, incluso si lo ves desde la perspectiva típicamente medicinal, es pura medicina preventiva. Cuando tú lo Ujú. haces, estás bien desde antes, tienes que invertir mucho menos en recuperarte de situaciones críticas y todo eso. Entonces sí, el buen vivir Eso que tiene tú esa estás cobertura. diciendo es clave, Ujú, porque esto es un tema para todos y todas, o sea, aquí ujú, no tiene que ver con estratos, con niveles educativos, no, todo el mundo tiene un nivel o un estado de salud mental, que unos ujú. lo tienen más complicados que otros, pero de hecho todos debemos trabajar en ese ejercicio de mantenerla, de mejorarla, de ser conscientes de Claro, cómo está mi salud mental, porque es la base de la vida realmente. claro. Y mira, una pregunta. En las ciudades acá, en Bogotá o en ciudades, dijéramos, capitales, ¿cómo has sentido tú esa relación? ¿Cómo piensas que los jóvenes pueden abordar esa situación de crítica que hubo durante la pandemia y que ahora requieren superar y que se han, dijéramos, confrontado consigo mismos y ahora buscan la manera de salir de esa situación? ¿Qué ha sucedido con ese? Uy, yo creo que de hecho realmente, por ejemplo, nosotros llegamos a un número finito de participantes Ujú, y todo el mundo nos pide que por favor continuemos porque pues además son procesos de 5 o 6 meses porque realmente la necesidad es increíble en todos los lugares, o sea, en todos los departamentos de Colombia. De hecho, esto es un tema que fue después de la pandemia, ha sido una crisis mundial. Los ujú. chicos y las chicas están atravesando un momento difícil y yo creería que precisamente la importancia de que esto se mantenga y que podamos tener como un mayor alcance. Tenemos temas de conductas suicidas que se están disparando, entonces realmente no hay mucha diferencia entre la necesidad que pueda tener un chico en Chocó que también está teniendo miedo, o en Arauca o en Buenaventura por temas de reclutamiento y que dice yo prefiero suicidarme antes de que me recluten, que no lo han dicho. También lo que pasa en Bogotá de sentir los chicos tienen no tienen como esperanzas. Y Ujú. además hemos tenido estos temas como si fueran eso, ¿no? Debilidades, lo que tú dices, como que están locos, ay, es que estos chinos, esta generación de cristal, ay, es que son muy débiles, no se Sí, trata de eso, realmente no, son las herramientas que les hemos dado y necesitamos acompañarlos. Si un chico o una chica empieza a manifestar que quiere o que requiere ir a un psicólogo o que algo pasa que no está bien o empieza a manifestar que quisiera atentar contra su vida, eso es una alerta grande que uno no puede tener en poco y está sucediendo mucho. Nosotros también tenemos en Cundinamarca y no te imaginas lo que ha sido. Yo misma que he tenido la posibilidad de hablar con los pelados, con lágrimas, me dicen, por favor, no se lleven, este es el único espacio donde tengo, sienten que es muy poco. Y claro, eso lo sabemos tú y yo, además que uno lleva procesos de años enteros también, ¿no? Con el ejercicio de elevar sus niveles de conciencia frente a temas, pues para los pelados. no. Realmente es una situación bien difícil, es en los colegios, falta muchísimo en los entornos educativos, todo, familiares, no tenemos herramientas, de verdad, no tenemos herramientas de gestión emocional, los colombianos, yo creo que de verdad es algo complicado y son las consecuencias de más de 50 años de guerra, lo Ujú. estamos viendo, mira, un tema político que no sale de la violencia y de cómo desbarato pues al otro y no en propuestas, complicado, complicado en las familias, otra vez está disparando el tema de las violencias contra las mujeres, o sea, por eso nos damos cuenta que este tema es de la vida, es de la cotidianidad.
Entonces yo sí creo que estamos ante una crisis complicada que necesitamos seguir acompañándonos y avanzando en este tema. Y dijéramos la posibilidad de trabajar con el enfoque de vivir sabroso en áreas como, por ejemplo, bueno, toda la costa pacífica, que es donde más, dijéramos, se utiliza ese Ujú. concepto. En otras el buen vivir es mucho más comprendido, como lo ha señalado. Incluso para las cosas que, dijéramos, elementos de esas políticas que se han aplicado en ciudades capitales, como Bogotá. Aquí hay algunos programas, pero están, dijéramos, un poco dispersos y sueltos más en el entretenimiento y en desarrollo de algunas actividades interesantes, pero que no logran superar ese enfoque un poco limitado que pone, bueno, mejorar la calidad de vida de los jóvenes y comprenderlos y tal, pero no hay un enfoque de buen vivir, no, dijéramos, no se logra comprender. ¿Cómo, cómo el buen vivir, desde la perspectiva que le hemos venido comentando también en estos programas, le podemos entregar a las personas cómo podemos hacer para que podamos, dijéramos, hacer que la gente se apropie de ese concepto, lo vuelva vida cotidiana, lo vuelva plan de vida, no solamente un ratico, sino que entienden que no hay otra manera que la de entrar en lo que has señalado al comienzo, conocerse, cuidarse y al mismo tiempo desarrollar hacia el contorno más cercano una actitud de cuidado y de autoestima realmente poderosa. ¿Cómo considerarías tú que podemos avanzar en ese campo? Yo creo que hay que democratizar los recursos y las posibilidades y las opciones para que estén al alcance de todos y todas. ¿Qué Ujú, significa y qué implica esto? Por un lado, una voluntad política que reconozca y entienda esta, de lo que estamos hablando, que se materialice en programas, en políticas concretas que vayan más allá de los clichés que estamos hablando y que ujú, mencionaste tú de simplemente la calidad de vida, y que eso se traduzca, por eso te digo, en acciones donde los chicos puedan acceder. No es fácil acceder a temas, o sea, no tenemos, por ejemplo, de mindfulness, que ese también es un tema interesante que los ujú, chicos puedan llegar a trabajar, que es la ujú, concentración plena, más ahora que estamos conectados y estamos aquí haciendo y aquí. Entonces, de acciones reales de cultura, de deporte, de recreación, de exploración de la espiritualidad, de la cultura, temas como yoga, respiración consciente, este tipo de currículums también deberían estar dentro de las instituciones y al acceso de las personas. Y ya cuando alguien necesita también atención, como ir al psicólogo, que a mí me parece muy bien, y hay diferentes tipos de terapia que puedan tener acceso, pero en estos momentos la situación no es fácil. Un joven, un adolescente pide, o una persona, un joven pide una cita y a los 6 meses se les está dando la cita. Entonces imagínate. deben haber mecanismos. Entonces ahí hay muchas cosas, porque tiene que ver desde, para hacer del ejercicio del buen vivir algo práctico, también necesitamos modificar la arquitectura institucional. Hay que romper con una cantidad de temas burocráticos que no permiten, de verdad se demora a veces uno más formulando y generando cosas que las acciones que llegan y se mantienen en territorio. Ujú, Esto que son como vainas de las que yo sé que hemos hablado durante muchos años y que todo el mundo sabe, y es la falta de continuismo en los programas y en las acciones y en lo que sabemos que funciona. Entonces llegamos y volvemos a empezar y volvemos a empezar y volvemos a empezar. Yo creo que eso sigue siendo una falla estructural dentro del sistema. Y por otro lado, como te decía, entonces democratizar esos recursos, que la gente tenga acceso y que los que estamos promoviendo esto, pues sí tengamos la posibilidad. Yo creo que hay que seguir haciendo pedagogía, esto que estamos haciendo tú y yo, dentro de lo que hacemos nosotros precisamente tenemos una estrategia de comunicaciones, hay que seguir hablando, porque hay que hacer todo un ejercicio de transformación de imaginarios ujú. en,
en los espacios y sobre todo en ciertos territorios. Eso que tú dices de, digamos, los que estamos en las ciudades podemos comprender algunos temas, pero también desde la ignorancia que nos da el no conocer lo que pasa en todo eso que hemos llamado la Colombia profunda. Entonces también es necesario hacer una transformación de imaginarios en las ciudades, o sea, Claro, necesitamos seguir avanzando y que la gente pueda acceder a estos, a cursos, a espacios de recreación, de ocio, no solamente el ocio activo, sino el ocio pasivo, por eso la importancia de los humedales en Bogotá, ¿no? Y de no meterle cemento y montar una cantidad ahí de parques lineales y una cantidad de cosas, porque si bien eso es importante, pues hay lugares donde se puede hacer eso, que no necesariamente sean los humedales, donde se puede usar para otro tipo de recreación y ocio pasivo, como el que hemos venido hablando, de respirar, de conectarnos, de reconocernos, claro. de todo este tipo de cosas. Bueno, muy bien. Me parece que dijéramos, la tarea de hacerse, de continuar haciendo difusión sobre el buen vivir pasa por estos elementos para las personas que nos siguen, que eventualmente nos acompañan en nuestras prácticas. Les queremos decir eso, que hay una dimensión en la que uno mismo tiene que tomar la iniciativa. Uno mismo puede sentarse, respirar, conocer, aprender, buscar. Quien le enseña, nosotros hacemos esa, esa práctica diariamente. También, dijéramos, promovemos que se convierta en una política pública, que por ejemplo en el caso de Bogotá, y por eso hoy queríamos destacar este enfoque de vivir sabroso, no como una cuestión pues coloquial que se inventó Francia Márquez una tarde, sino que es una política pública que invita a adentrarse, dijéramos, en el reconocimiento de las otras personas, de los otros seres vivos, de nuestro entorno, y así lo utiliza de manera intensiva, entre otras cosas, para protegerse las comunidades afrodescendientes de nuestro país, entender el buen vivir también como no solamente una política pública, porque ahora pues entonces se vuelve solo una política pública, sino también como una parte de la iniciativa individual de cada una de nosotros para comprender que nuestro cuerpo también es un territorio en disputa, ¿no? Que hay una ofensiva de los medios para que tú consumas una cosa y la otra, no solamente consumo de drogas, sino de todo, consumir comida alocadamente, no solamente comida chatarra, también alguna que parece comida muy sana se vuelve también un veneno, o ropa, o todo el consumismo, dijéramos, como concepto. No Entonces, descansar, que tienes que estar activo todo el tiempo, que tienes que estar moviéndote todo el tiempo, exacto, que no puedes descansar, que tienes que estar siendo productivo y ese productivo implica muchas cosas. muy afín al sistema y muy proclive a estar siempre produciendo grandes ganancias para ti o para los otros y tal. Y entonces pues acaban con la persona sencillamente al final, la persona vuelve un guiñapo porque no puede realmente sostener esos ritmos. Entonces, en nuestras tareas que nos hemos propuesto de difundir la cultura del buen vivir, siempre queremos hacer énfasis en eso. Una primera parte es lo que tú mismo o lo que tú misma eres, lo que tú misma puedes tomar como decisiones propias, autónomas para hacerlo ya. Y una cosa es, eso es lo que nos pasa en esas prácticas, ¿no? Cuando llega uno a un curso y le dice, bueno, ¿cómo puede cambiar el mundo? Entonces la gente comienza a hablar, pues, de los temas más globales, de la política, del imperialismo, del país, del presidente o de lo que sea. Y si uno le dice, yo creo que ya puedes comenzar. ¿Cómo comienzo? Respira. Y la gente le cuesta mucho trabajo entender la relación que hay entre cuidarse y comenzar, dijéramos, un proceso de actuación para transformar la realidad, que es la meta de todo, dijéramos, concepto filosófico que pretenda avanzar, ¿no? Es decir, cambiar el mundo a partir de sí misma, de sí mismo. No solamente esperar a que me resuelvan desde por allá, sino también actuar. Y desde luego promover para que los escenarios en los que las personas puedan recuperar sus estados equilibrados de autoestima, de reconocimiento, pues sean también parte, por ejemplo, de la enseñanza en un colegio o de áreas que no necesariamente, no, pues dijéramos áreas extracurriculares. Y también
en el ámbito laboral, por ejemplo. Entonces, muy bien, pues eso era lo que queríamos conversar hoy. Gina, vamos a seguir trabajando estos temas. Nosotros estamos en esa meta de lograr que, por ejemplo, en el caso de Bogotá o de algunos conglomerados urbanos, puedan entender la necesidad de avanzar en difundir el concepto y la práctica del buen vivir, ¿no? Como parte fundamental de nuestra vida y hacer que podamos desarrollar experiencias como la que tú has tenido en estos últimos tiempos y que se conviertan en eso, en política pública, en formas de acceder realmente a una práctica cotidiana en la situación en que estamos todos, todos y todas, pues dijéramos, todas las sociedades en este momento están abocadas. Hay que ver cómo está pasando en otros países, pues que se consideraban desarrollados, ¿no? Que son desarrollados desde la perspectiva del enfoque económico, El enfoque. pues que han Y mira encontrado que son... precisamente lo que es lo que los está rompiendo. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó hace poco con este chico que igual era un joven y entonces uno pues, ay, nace sí. Son muchas cosas, esa visión precisamente que lleva a que las cosas sean tan vacíos y un pelado de 18 años llegue a matar una cantidad de niños Una y cantidad de niñas. gente. Correcto. Sí, esas son las situaciones que se están presentando y que nosotros pues en estos programas, nuestras emisiones queremos poner de manifiesto. Entonces, Gina, te agradezco muchísimo la compañía en el día de hoy. Vamos a seguir avanzando. Nosotros vamos a continuarles invitando a todos los que vean nuestras emisiones, nuestros programas, para que combinemos los conceptos y las prácticas de lo que es el buen vivir como parte fundamental de nuestra vida, de nuestra existencia. Te agradezco muchísimo, Gina, y un abrazo. De nuevo, por aquí nos seguiremos encontrando. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y esperamos que todos y todos nos sigan y podamos seguir movilizando esto y generando que eso hace parte de la revolución. Bueno, muy bien. Seguimos viéndonos en conversaciones sobre el buen vivir.